Bueno, buenas noches para todos, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy. Iniciemos con Brian Albán, ¿se encuentra por aquí? César Andrade, William Ardila, Jaime Argüello, Kevin Buitrago, Carlos Castillo, Edwin Correa, Presente, profesor. gracias Edwin, Marlon Cruz, Yuri Fuentes, Presente, profesor. gracias, Profesor, Gómez, presente, Kevin Buitrago. Presente. Kevin Buitrago, listo. Sebastián Ingeniero, La qué Rota, pena. Instructor, qué pena. Marlon Cruz. Buenas noches. noches Marlon, Sebastián La Rota, Presente, instructor. buenas noches, Jonathan León, Lady Luque, Buenas noches, profe, presente. buenas noches, Steven Martínez, Profe, presente. buenas noches, Laura Moreno, Presente, instructor. gracias Laura, Pedro Muñoz, Buenas noches, presente, instructor. gracias Pedro, Myron Páez, Sí, señor, buenas noches. buenas noches, Reiner Prieto, Presente, instructor. buenas noches, Duván Ramos, Nicolás Suárez, Presente, instructor, buenas noches. buenas noches, John Tibatá, Buenas noches, presente, instructor. buenas noches, y Leonardo Villar. Presente, instructor. Listo. Bueno, ¿alguien que Profe, haga buenas falta? noches, Daniel Castillo. Castillo, listo. ¿Alguien más que haga falta? Profe. William Ardila, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguien más? Bueno, guardémoslo por aquí entonces. Y continuamos. Bien, entonces. Buenas tardes, instructor, qué pena, Jonathan León. Solo puede León. conectarme. Listo. Ok. Bien, entonces continuemos. Estábamos hablando el día de ayer de algunas configuraciones del router que tienen que ver con la VLAN, pero adicionalmente a esas configuraciones de los routers, también tenemos que tener en cuenta que, perdón, de los switches, también tenemos que tener en cuenta que se necesita algo de funcionamiento para entender qué es lo que hacen ellos, sobre todo si tenemos en cuenta que las redes en algún momento tienen que tener algo de seguridad o tienen que tener algo de disponibilidad, ¿sí? Adicionalmente de las funciones que hacen. Entonces, cuando nosotros empezamos a... Cuando nosotros empezamos a tener en cuenta esos tipos de factores, entonces los switches también empiezan a manejar protocolos adicionales. En este caso, el protocolo que les voy a mencionar iniciando es el protocolo que se llama STP. Y el STP se desarrolló para tener en cuenta una falla, básicamente, o para solucionar una falla que se presentaban en los equipos de capa 2, que no controlaban ese tráfico, ¿sí? Y no controlaban eso porque pues no era la función entender para dónde iban exactamente pues los paquetes, ¿sí? No podían empezar a mirar la información de capa 3 y solo con la información de capa 2 o a veces algunos equipos que ni siquiera miran eso, que es la información de capa 2, pues también generaban un pequeño problema dentro de las redes. ¿Y cuál era el pequeño problema?
pues básicamente, vamos a ver si por aquí hay un ejemplo. Listo. Lo que sucede cuando nosotros tenemos un escenario como este, que es una conexión entre varios switches, digamos puede ser de una capa de distribución y una capa, por ejemplo, de datos, es que puede ser que en algún momento nuestra comunicación se interrumpa. Entonces, aquí en este escenario, si ustedes se dan cuenta, pues hay un enlace que está, digamos, fuera de funcionamiento. Cuando tengo un enlace fuera de funcionamiento, si ese fuera el único camino que yo tengo, entonces, pues la comunicación, pues quedaríamos completamente aislados porque ese sería el único camino. En este caso, no es el único camino para uno de los switches que, por ejemplo, está en la parte inferior. Y si ese enlace que va por el lado izquierdo llegara a fallar, pues hay otra forma de que ese switch envíe su comunicación. Bien. Entonces, habría como una especie de redundancia o habría una forma en que él pues pudiera sobrellevar esa falla. Y la falla pues es cuando el enlace no está funcionando. ¿Listo? Ese enlace redundante pues es normal tenerlo. ¿Sí? Si ustedes se dieron cuenta, entre los switches pues también tenemos dos enlaces. No necesariamente para los de acceso pues se utilizan uno nomás, sino que se pueden utilizar dos. Y si suponemos que de pronto estos son los switches que vamos a utilizar en la capa de distribución, entonces pues podríamos tener dos caminos diferentes de salida. ¿Sí? Con eso pues si falla uno pues tenemos el otro. Eso haría que nuestro switch estuviera disponible en caso de que uno de los dos enlaces fallara. ¿Sí? Esa es una de las posibilidades que existe, que uno de los enlaces falle y pues por supuesto tengamos un camino de salida pues para solucionar ese problema. ¿Bien? Entonces esa es una de las cosas que me permitiría tener más conexiones del switch. Pero bueno, ¿qué sucedía con los equipos cuando no tenían estos protocolos? Cuando no tenían estos protocolos, ellos podríamos hacer la misma conexión, por supuesto, pero sin un protocolo que decidiera cuál es el camino que se va a utilizar. Entonces, tendríamos los dos caminos en funcionamiento, cualquiera de los dos, ¿sí? Y el switch o el equipo que está en la parte inferior, pues haría el trabajo que normalmente hace un equipo sin ese protocolo, que es enviar las comunicaciones que van hacia afuera, ¿sí? Suponiendo que la comunicación va para este PC que está por aquí en un extremo. Y es lo que hace el switch, como él no conoce esa dirección IP, como él no sabe que es la 172.17.10.27 o a dónde está conectada, ¿sí? O hacia dónde lo tiene que enviar para que llegue directamente allá, pues él utiliza los caminos de salida que tiene. ¿Sí? ¿Cuáles son los caminos de salida que tiene? Los dos caminos que efectivamente pues él tiene ahí conectados hacia el switch del lado izquierdo en la parte superior y hacia el switch del lado derecho. Eso es lo que haría él normalmente. Bien. Bien, si tomamos en cuenta que eso es lo que él hace normalmente, ¿qué haría el switch 3? El que está en la parte izquierda. Bueno, él recibe la información, ¿sí? Recibe la información y también la envía. Como él no sabe dónde está la IP, él no puede leer las IPs porque recuerden que eso es información de capa 3. Entonces ese switch lo que hace es reenviar la información también. ¿Sí? Y lo que pasaba anteriormente con otros equipos que se llamaban hub, que son equipos que pues digamos que no son tan estructurados como los switches. Los hub básicamente no miraban ni siquiera capas, puertos, ni siquiera se fijaban por dónde recibían la información. Entonces ellos lo que hacían era reenviar por todos los puertos. Si este switch actuara como ese hub, pues no solo enviaría por ese camino que está en la parte superior, sino adicionalmente volvería a enviar la comunicación por el mismo cable que la recibió. Bueno, y así sucesivamente.
¿Qué pasaría con el switch que está en la parte derecha? Bueno, ese tiene conectado al PC, ¿sí? Pero como ese no se pone a fijar o no se mira si la dirección es la que está conectada a ese puerto directamente, pues él hace su función, ¿sí? O él haría su función de reenviar. Entonces, reenviaría la información por el puerto y reenviaría la información por el otro puerto. ¿Listo? Por todos los puertos, básicamente. Bueno, y ustedes dirán, bueno, eso ya se volvió un sancocho ahí porque estamos reenviando información por el mismo que recibimos. Tras de eso estamos reenviando la información o estamos enviando información por un camino y tras de eso la estamos recibiendo otra vez de vuelta. ¿Sí? Por aquí la estamos enviando por un camino y la estamos recibiendo de vuelta. ¿Sí? Y cada switch hace su trabajo, que es reenviar por todos los puertos, ¿sí? Sin ese protocolo. Entonces, imagínese aquí la información dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Porque cada switch pues hace su trabajo, reenviar por todos los puertos. Eso lo conocemos como un bucle. Eso se llama un bucle. Y cuando ese bucle no para, se conoce como un bucle infinito. Y efectivamente ese bucle, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar tráfico en los enlaces que ustedes pues tienen conectados los equipos. Y por supuesto, entre más tráfico y más información se genere por cada uno de los switches, pues ellos van a empezar a generar tráfico infinitamente hasta que el enlace ya no soporta tanto tráfico, los equipos tampoco aguantan tanto tráfico y prácticamente todo esto pues se nos bloquea, ¿sí? Por la cantidad de tráfico que se generó entre esos equipos y por la acción que por lo general hacen sin ese protocolo, que es reenviar por todos sus puertos. ¿Bien? Recuerden que ellos no pueden analizar para dónde van las cosas por la dirección IP. Eso es un sistema de capa 3 y los switches pues solo llegan hasta capa 2. Entonces, eso pasaba. Cuando ya dijeron, bueno, vamos a pasar, bueno, realmente eso pasaba más con los hub. ¿Sí? Esos aparaticos que parecen switches, pero que no hacen el mismo trabajo de un switch. Entonces, sí, era muy normal que alguien consiguiera un hub porque era pues muy similar a un switch, por supuesto era más barato, pero el problema es que esos hub con redes gigantes pues tenían ese problema. Si usted empezaba a enviar tráfico, pues eso se congestionaba la red bastante. Mientras que un hub, pues en una casita con 2, 3 equipos, pues eso no era, la incidencia no era mucho. Bien. Entonces los hub, pues para la casita, chévere. Para el café internet de 5 equipos, chévere. Pero para una empresa que tuviera muchos equipos, pues no era eficiente. ¿Sí? Por ese mismo comportamiento que era normal para ellos, de reenviar la información por sus puertos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Cuando ya los switches empezaron a cambiar de funcionamiento, le incluyeron el protocolo STP, ¿sí? O el Spanning Tree Protocol. ¿Sí? Ese protocolo Spanning Tree Protocol, pues ya empezó a mirar cuál eran una de las deficiencias que era recibir paquetes y reenviarlos por el mismo enlace, ¿sí? Que lo recibía. ¿Sí? Función del hub, pues él reenvía por todos los paquetes, indiferentemente si era el puerto por donde recibió la información. Igual se lo reenvió por ese mismo lado. ¿Listo? Entonces ahí generaban los bucles. ¿Qué hacía entonces los switches ya de funcionamiento de variación? Pues si él recibía información por uno de los puertos, por supuesto, él no iba a reenviarla por ese mismo puerto. Esa ya era una variación. Ya no, él no le iba a devolver la información por ese mismo puerto. La iba a reenviar por los demás puertos, ¿sí? Que él tuviera pues conectados. Entonces, por este ya no lo iba a reenviar, sino lo iba a reenviar por los otros puertos. Eso ya era un avance. Sin embargo, pues en este caso, el switch de abajo, pues lo iba a enviar por estos lados, ¿sí? No lo iba a reenviar, pues el switch de arriba no lo iba a reenviar por el mismo enlace, pero sí lo iba a enviar por acá. Entonces miren que aquí también estamos recibiendo información, ¿sí? Por el enlace que está en la parte superior, ¿sí? La estamos enviando y la estamos recibiendo, la misma información. Entonces ahí ya también había otro problema. ¿Cómo se solucionaba ese problema? Pues solo permita un envío, por ejemplo este, y no permita el segundo.
porque son los mismos enlaces de salida del switch y resulta que él tiene que empezar a hablarse con los otros switch y tiene que tomar decisiones. ¿Cuál es la decisión? ¿Envía por la salida 1 o envía por la salida 2? Y ahí ya pues había una diferencia. Si envía por los dos, pues ya saben qué pasa, ¿no? Va a haber un enlace que en algún momento está recibiendo y enviando la misma información y pues ahí ya saben que empieza a generarse también el bucle. El switch 3, pues lo normal es que si está recibiendo la información, pues lo envíe por el puerto que no recibió la información. Entonces mire que otra vez vuelve la información hacia el mismo switch. ¿Sí? La información que viene por acá, pues va a pasar lo mismo. Y otra vez vuelve y se genera el bucle. ¿Listo? Bueno, entonces el protocolo STP básicamente lo que hace es empezar a mirar, ¿sí?, entre los switches, entre esos mismos switches, y tomar decisiones. ¿Sí? Eso lo hace automático, aunque uno lo puede configurar. Lo puede configurar por sí solo, o lo puede configurar manual, perdón, y tomar ese tipo de decisiones. ¿Listo? Aunque los switches, pues por lo general lo que hacen es tomar esa misma decisión. ¿Listo? Para evitar lo que les acabo de decir, que se llama una tormenta de difusión. ¿Sí? Esa tormenta de difusión es ese bucle que se genera cuando todos los switches empiezan a enviar información por los puertos. ¿Sí? Entonces, el último escenario que vimos, pues sí lo hace también un switch. ¿Sí? No lo reenvía por el mismo puerto que lo recibió, pero sí sucede que lo envía por la otra ruta y pues por la otra ruta también es como si creara más información. ¿Listo? Y le diera la vuelta otra vez a hacer lo mismo y bueno, y de generar el bucle. Entonces la tormenta de difusión, ese es el problema que nosotros teníamos sin ese protocolo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué se inventaron ese protocolo? Para evitar esto que se llama las tormentas de difusión. Que por supuesto eso es una falla normal debido al funcionamiento de los equipos de capados. Porque ellos pues como no saben leer direcciones IP, entonces pues se fijan en los protocolos más básicos, que es la capa 2, y pues el funcionamiento tampoco es que les ayude mucho. Bien. Entonces, ¿qué se hace en este protocolo básicamente? Se decide, ¿sí?, varias cosas con este protocolo cuando está activado, que se llama el STP o el Spanning Tree. El Spanning Tree también tiene muchas variaciones, ¿sí?, del mismo protocolo, pero de pronto con algunas mejoras. Recuerden que los protocolos pues mejoran. En algún momento pues el STP es como el más sencillito, pero las variaciones pues hacen más cosas. Pero bueno, digamos que todo en general es ese protocolo STP. Bien. Para eso vamos a ver, vamos a buscar una gráfica por aquí. Listo. Esta que está aquí. Y empezamos a ver pues decisiones que él toma para solucionar sus problemas. ¿Cuál es una decisión que toma él a la hora de configurar el protocolo? A la hora de configurar el protocolo, él toma una decisión y tiene que tomar una decisión basado en este puerto que se llama el root bridge. ¿Listo? El root bridge es como un puerto supremamente importante. ¿Sí? Digamos que como el que tiene más importancia de todos. ¿Sí? Y ese root bridge pues toca decidirlo. Entre ellos tres, como los tres tienen en funcionamiento el protocolo STP, ellos intercambian información entre ellos. ¿Sí? Y entre ellos mismos deciden cuál de ellos tres es el switch más importante. Ese se llama el switch root bridge. ¿Sí? ¿Cómo lo deciden? Bueno, eso es un cálculo adicional. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver o qué tiene que tener en cuenta en el cálculo? Una de las cosas que tiene en cuenta es la dirección MAC de los equipos. ¿Bien? Entonces él tiene en cuenta las MAC. Ustedes recuerden que las MAC son números únicos. ¿Sí? Y por supuesto, una de las decisiones que él puede tomar es darle importancia de acuerdo a la MAC. ¿Sí? Como son números únicos, pues él puede decir, bueno, la MAC, no sé, más alta o más baja, pues esa MAC es la que voy a colocar como principal. ¿Sí? Una decisión fácil, uno dice, qué decisión tan boba. Pero no, pues es una forma de decidir. Recuerden que estos son equipos de capa 2. ¿Sí? Ellos no son los super
cerebros pensantes para tomar decisiones. ¿Sí? Ellos toman decisiones de acuerdo a lo que tienen. Y en este caso, pues como ellos sí pueden analizar las MAC, entonces pueden tomar decisiones basadas en la MAC. A esas decisiones más otros factores, pues eso termina decidiendo un numerito, ¿sí? Que se llama la prioridad. Y en este caso, la prioridad más baja de un switch, ellos deciden y hacen sus cálculos automáticamente. Entonces ellos deciden cuál es la prioridad de cada uno de ellos. Y el número más bajo entre los switches, pues se convierte en el root bridge. Esa es como la forma de decisión. Claro, hay unas variacioncitas porque uno dice, ay, si dan todos los números iguales. Bueno, ahí ya la decisión también se basa en las MAC. ¿Sí? Si usted tiene empate, ¿cómo desempata con las MAC? ¿Listo? Básicamente ese es como el desempate. ¿Listo? Entonces ahí es donde los factores pues me van a determinar la prioridad. Y el que tenga la prioridad más bajita, entonces se va a convertir en el principal, que en este caso lo llamamos el root bridge. Esa es una parte, esa es como la parte inicial. Decidir pues quién va a ser el principal. Bien. Entonces, bueno, aquí creo que es otra puja también por otra decisión, también lo llaman puja, porque todos están en la contienda de decidir quién es el root bridge. Entonces, pues aquí también nos están contando pues cuál es la parte de la decisión del root bridge y por qué es importante la MAC. ¿Sí? Aquí si ustedes se dan cuenta, todos los equipos están iguales. ¿Sí? La prioridad la decidieron todos, de la misma prioridad. Mire, todos se volvieron con la misma prioridad. Entonces, ¿cuál pasa a ser la toma de decisión? Pues bueno, toca basarse en la MAC. Y él toma la decisión basada en la MAC. Ya que todos tomaron la misma prioridad, pues entonces la MAC termina desempatando. ¿Listo? Ese es el escenario que está mostrando aquí. La alternativa, en caso de que todos sean iguales. Uno de los factores que también me permite determinar esa diferencia, ¿sí? Y esa prioridad termina siendo las velocidades de los enlaces. Entonces, supongamos que hay un switch que está conectado por un puerto en una interfaz 10 gigabit y otro está con 1 gigabit. ¿Sí? Entonces, ese valor que se le da al enlace que tiene 10 gigabit, que es por supuesto mucho más veloz, pues por supuesto va a incidir en la toma de decisión. ¿Sí? Es como si usted colocara una conexión por fibra y una por cable de cobre. Entonces usted va a decidir, bueno, ¿cuál de las dos tomamos? Y una de las dos tiene que ser más veloz que la otra. Entonces, pues claro, uno por lo general decide con la fibra óptica, que son de las que tienen más velocidad. Entonces, pues uno se va por la fibra, ¿sí? Y evita el cobre en este caso. Entonces, las interfaces, pues también les pasa eso, ¿sí? Que puede ser que usted tenga dos interfaces, ¿sí? En un switch y una sea más veloz que la otra. Entonces, eso también va a influir. ¿Sí? Por eso les decía, hay varios factores que también influyen en las tomas de decisiones. Y los enlaces es uno de ellos. ¿Qué tan veloz es su enlace? Usted no se va a ir por el enlace más lento. ¿Sí? Esa es una de las decisiones que hay que tomar. Y se darán cuenta que eso son características que inclusive en el enrutamiento pues también se tienen en cuenta. ¿Sí? Los enlaces. ¿Sí? ¿Qué tan rápido es el enlace que usted va a enviar la información? ¿Sí? Entonces, eso también es toma de decisiones, que por supuesto lo vamos también a ver reflejado en el switch. Pero aquí pues es para decidir el spanning tree. ¿Listo? Bueno, entonces ya encontramos, digamos, esas características. ¿Sí? Ahora toca empezar a decidir cuál es el camino que vamos a tomar normalmente. ¿Sí? Y a eso, pues digamos que matemáticamente le hacen una operación que se llama el costo. ¿Listo? Y ese costo, pues teniendo en cuenta los factores que les acabo de mencionar, ese costo decide por dónde se va a ir el mensaje. ¿Listo? Entonces ya decidimos cuál es el root bridge. ¿Listo? ¿Cuál es el switch principal? Pero el switch principal tiene dos caminos. Por acá hay uno y por acá hay otro. Si estamos hablando de la comunicación de estos equipos que están acá hacia este. Entonces hay dos caminos que puede tomar el switch que está en la parte inferior.
No es que sea de pronto el más largo, puede ser que los dos enlaces que tengan por la parte izquierda sean los más rápidos, ¿sí? Por eso es que también esa velocidad del puerto influye. Entonces de pronto ese sea el camino más rápido, ¿sí? Que tomarlo por el lado derecho. Pero bueno, eso es parte del costo. Cuando se decide el costo, entonces aquí hay un ejemplo. Ese costo en algún momento da un valor. Y ese valor pues va a determinar qué camino se toma. El costo menor, en este caso del cálculo de ese protocolo, el cálculo que le dé menor costo es el que va a indicar que esa es la mejor ruta o ese es el camino que se debería tomar. ¿Listo? Entonces, esa es una de las cosas que él decide. El protocolo está programado para que haga eso, para que él tome ese tipo de decisiones. Bien, entonces, aquí en este caso, ¿cuál sería el camino? Pues lógico, entonces, de acuerdo al costo que él determinó, él dice que el camino más fácil para hacer esta comunicación, pues es a través del enlace que está del lado derecho. No es porque esté más cerca, es porque el costo es mínimo. ¿Sí? Ya saben que hay varios factores que influyen ahí. Entonces, ¿qué pasa con el otro? ¿Qué pasa con el otro camino? Él va a tomar la decisión de enviar la información por uno de los caminos y el otro camino va a quedar, digámoslo así, como desactivado. ¿Sí? O sea que por ahí no se va a enviar información porque él ya tomó la decisión de que el camino de salida principal pues es la ruta que está del lado derecho, ¿sí? Porque tiene el menor costo, ¿sí? Y el algoritmo del protocolo STP pues determinó que el costo menor pues es el camino importante. Lo otro que también determina, ¿sí? Un switch es que hay un puerto y ese puerto que tiene la mejor ruta, ¿sí? Se conoce como el puerto root port. ¿Cómo es el puerto? ¿Cuál es el puerto root port de un switch? Pues el puerto que tiene la mejor ruta, ¿sí? Por lo general, en este escenario, si ustedes se dan cuenta, el puerto root port es el puerto que está hacia el switch que se llama root bridge, que en este caso recuerden que es el principal, ¿sí? Entonces esa es una de las claves, que uno dice, bueno, ¿cuál sería el puerto root? ¿Sí? El puerto raíz se llama eso. Pues el puerto que apunta al switch raíz o al switch principal, ¿sí? Esa es una de ellas de las características. Por supuesto, los números también ayudan en el cálculo. El costo también es diferente para un enlace que va conectado al root bridge y para un enlace que no va conectado al root bridge. Entonces, el costo también varía. Bueno, entonces esos puerticos que están conectados hacia el switch principal se llaman los puertos root o los puertos raíces. Y por supuesto, ya los puertos raíces, pues digamos que es la mejor ruta, ¿sí? Que es la de menor costo y por ahí es que se va a ir la comunicación, ¿sí? Esa es digamos que la forma de identificar ese puerto. Los otros puertos, digamos del lado contrario, se llaman los puertos designados. Digo del lado contrario porque estamos hablando desde el lado del switch root, ¿sí? Del switch principal. Y es el lado de ese puerto, a él se le conoce como el puerto designado. ¿Listo? ¿Cuál es el puerto designado? El que está al otro lado del puerto root. Ya, listo. Eso no tiene ciencia. ¿Listo? Está el puerto root y al otro extremo está el puerto designado. ¿Listo? Esas son como las dos identificaciones de los switches. Si vamos a mirar en el switch de abajo, pues aquí vamos a encontrar el puerto root. O sea que al otro extremo vamos a encontrar el puerto designado. ¿Listo? Y ya sabemos que en ese puente, en ese switch principal, pues ahí no se llama puerto root, se llama puerto designado. Ese es como el otro extremo, la otra configuración que toma el switch en este escenario. Bien. Y por supuesto, como no todo el mundo está conectado al puerto raíz o al switch bridge o al principal, pues los otros puertos, como no están conectados,
tienen que tomar otro nombre diferente. En este caso se llaman los puertos alternativos, ¿sí? O el puerto alternativo. El puerto alternativo es como el contrario al puerto designado, ¿sí? Como el otro extremo, el que no está conectado al puerto root. Entonces, ese puerto que está conectado diferente, pues es el puerto alternativo. ¿Listo? Y si se fijan, pues es el camino alternativo, básicamente. Entonces, ese puerto alternativo va conectado a un puerto designado, pero ese es el camino que no se va a tomar. Entonces, ese puertico que está ahí, que tiene una línea roja atravesada, pues ya sabemos que ese es el camino que no se va a tomar, ¿sí? O que el switch 2 no va a tomar para enviar la comunicación al PC4. ¿Listo? Entonces, esas son como la determinación de los puertos que toma el protocolo, basado en, claro, unos cálculos que se tiene adicionalmente, que son los cálculos de costo. Y eso es como actúa el protocolo, a rasgos generales. Claro, no estamos sacando costos tampoco, porque eso igual eso lo saca él también. Pero pues eso es una de las cosas y las tomas de decisiones que tienen esos protocolos. Porque o si no, pues ya saben que tenemos una tormenta de difusión y entonces aquí se nos va a congestionar los enlaces y entonces esos enlaces, pues como se congestionan, empieza a bloquearse la comunicación y después nos quedamos sin comunicación. ¿Bien? Para eso es que funcionan esos protocolos y por eso es que este spanning tree pues es importante. Porque si tuviéramos estas configuraciones entre switches o otras configuraciones que también son redundantes y que tienen varios enlaces de salida, ¿sí? Pues hay que decidir por cuál de los dos cambiarlo. ¿Sí? No se puede enviar la información por los dos. Usted tiene dos puertos de salida, pues toca enviar la información por uno. Porque pues puede pasar eso que tengamos la misma ruta de salida al final. ¿Sí? Así de pronto pase por otros equipos, pero toca tomar la decisión. Con eso no congestionamos los enlaces, ¿sí? Y empezamos a mirar ese tipo de cosas. ¿Bien? Bueno, aquí hay otro escenario donde también se tiene que tomar la decisión. Claro, aquí son 4 switches, ya no son 3. Entonces también se tiene que tomar la decisión e identificar los mismos puertos. En este caso, aquí hay una variación y esa variación es la siguiente. Este que está aquí está tomando el rol de switch principal, ¿sí? Ya sabemos que los root port son los puertos que van conectados al switch principal. Mírenlos acá, root port. Y el puerto designado pues es el contrario. ¿Listo? Ahí ya identificamos esos puertos. Pero ¿qué pasa con el otro? El otro, en algún momento, tiene también que tomar una decisión. El switch que está en la parte inferior izquierda. Y ese también tiene que tener dos puertos. Tiene que tener el root port y tiene que tener su puerto alternativo. Entonces, ahí en este caso, esta decisión también la tiene que tomar basado en cálculos de costo. ¿Bien? Los cálculos de costo, pues para este ejercicio o para este escenario, después de que los hizo, define pues también que hay un puerto root. Así no esté conectado al switch principal, pero digamos que esa se convierte como en la salida principal de él. ¿Sí? Entonces, uno se convierte en el root port y por supuesto del otro lado, pues tiene su puerto designado. ¿Sí? Entonces, esa sería otra forma también de decidir. Y por supuesto, si uno es el root port, pues el otro es el puerto alternativo. ¿Sí? El que en caso de que llegue a fallar un puerto, pues se activa. ¿Sí? Que esa es otra de las características de este protocolo. Tiene los dos puertos, pero si uno falla, pues se activa el otro. Y si el puerto root en algún momento llega a fallar por algún motivo, porque se desconectó, porque falló el enlace, porque el switch 4 se dañó, ¿sí? Algo le pasó al switch 4 y ese enlace dejó de funcionar, pues entonces este puerto alternativo vuelve y hace los cálculos y por supuesto, pues como el otro puerto no está funcionando, este se convierte en el root port y ya la comunicación pues iría por el otro camino. Y así tenemos pues una solución a una falla que toman ellos por decisión y todo es basado en el protocolo STP para tomar ese tipo de decisiones. Y eso es lo que hacen los protocolos, aunque uno no crea. Toman todas esas decisiones y uno dice, bueno, ¿y por qué? ¿Qué pasaría en caso de esto? ¿Qué pasaría en caso de que se dañe un enlace?
¿Qué pasaría? Porque es que se puede hacer la redundancia. Porque es que si yo tengo dos cables, entonces no envío la información por los dos cables. Porque solo tomo un camino. Bueno, esas son decisiones que en algún momento los protocolos pues están solucionando. Y eso es algo que es bastante importante tenerlo en cuenta. El funcionamiento de los switches. ¿Bien? Y en este caso, pues el protocolo STP, que es la más importante. ¿Bien? Aquí hay un escenario también más pequeño, conectado por los dos enlaces, o sea que yo también podría hacer este tipo de conexión hacia otro switch. Recuerden que tenemos dos puertos en el switch y los dos puertos podrían ir conectados al mismo switch. ¿Sí? Claro, él tiene que tomar una decisión, él tiene que mirar a ver cuáles son los puertos que él va a tomar, porque pues sí, están los dos cables conectados, pero no puede utilizar los dos al tiempo. Uno de los dos tiene que tomar la decisión. ¿Listo? Entonces, esa es una de las cosas también que se podría hacer. Miren que aquí ya es un ejemplo pues bastante sencillo. Igual, ¿cuál es la decisión que él tiene que tomar? ¿Cuál de los dos va a utilizar y cuál no? Y si se dan cuenta, pues aquí cuando toma la decisión, pues él dice, bueno, el puerto de abajo que está marcado como con la X, perdón, con el símbolo con el símbolo rojo, pues entonces ahí ese es el que no vamos a utilizar. ¿Sí? Ese es el que está ahí como pendiente. ¿Sí? Bueno. Y por supuesto, ¿qué pasa si se llega a dañar el switch? ¿Qué pasa si se llega a dañar este enlace? ¿Sí? Pues entonces tenemos el otro enlace y este se activa. ¿Sí? Vuelve y hace el cálculo y se da cuenta pues que este enlace no está funcionando. El cálculo de prioridad pues se va a incrementar y va a quedar el más bajito acá. ¿Sí? Y ese es el que se va a activar automáticamente. Entonces, hacer esto es normal en los protocolos STP. Tomar las decisiones para que se tome uno de los enlaces. O sea que usted puede conectar los cables perfectamente, no hay ningún problema. Solo que el protocolo pues tiene que estar activado. ¿Bien? Que eso es lo importante. El protocolo tiene que estar activado. Bueno, vamos a abrir aquí un momentico Packet Tracer. Y aunque no vayamos a configurar, y esto está como demorado, ¿qué pasó? Está abriendo ahí. Aunque no vayamos a configurar los switches, con todo lo que ya conocemos que son las configuraciones básicas, las VLAN y todo eso, pues vamos a ver que el protocolo se activa, ¿sí? Y cómo mirar el protocolo en este caso que esté en funcionamiento. Vamos a hacer el escenario más pequeñito. Me está pidiendo logueo. Raro porque no tomó el que tenía abierto. Bueno, no importa. Listo. Entonces ahora sí ya tenemos Packet Tracer. Bien, voy a colocar un switch. Por aquí, un switch 2960. Coloquemos otro switch 2960. Por ahora 2. Ahorita colocamos 3. Y voy a colocar enlaces. No lo estamos configurando como troncales, simplemente enlaces normalitos de acceso. ¿Sí? Voy a colocarlo aquí, esto es a la giga 1 y a este señor también lo voy a colocar a la giga 1. ¿Listo? Ampliémoslo un poquito más. Listo. Y vamos a conectar otro cablecito. En la giga 2 y en la giga 2. Listo. Bien. Entonces, de forma gráfica, si ustedes ven, hay unos triangulitos, esos triangulitos verdes. En el enlace que está en la parte superior, pues los dos extremos están verdes, mientras que en la parte inferior, uno de los extremos está naranja. ¿Bien? Aquí en el simulador, pues chévere, eso es una forma de darse cuenta que los dos no es que estén funcionando al mismo tiempo. ¿Sí? Ese símbolo naranja también me está diciendo, mire aquí, grave, esto no está funcionando por este lado. Entonces ahí simplemente con hacer esta conexión y visualmente acá, pues en el simulador se ve. ¿Bien?
Pero pues bueno, no es que uno tenga esos simbolitos verdes y naranjas en los switches. Entonces, vamos a decirle aquí enable. Voy a colocar aquí un comando que se llama show spanning tree. Ese es el protocolo, ¿sí? De spanning tree. Y vamos a mirar el spanning tree del switch que está del lado izquierdo. Aquí le dice show spanning tree. ¿Listo? Spanning con doble N, ING, menos tree, que es un árbol. El tree es el árbol. ¿Listos? Bueno, entonces aquí nos dice que el protocolo está habilitado. ¿Listo? Y una vez nos está diciendo el protocolo spanning tree está habilitado. Por defecto los switches pues tienen el protocolo habilitado. ¿Sí? Uno no sabe cómo lo vayan a conectar, entonces ellos vienen con el protocolo habilitado. ¿Yo lo podría desactivar en algún momento? Sí. Eso es una forma también de desactivar el protocolo. Hay una forma de desactivar el protocolo y pues ahí sí lo podemos quitar. Pero pues ya saben que lo que pasa, ¿no? Hay una tormenta de difusión en el momento en que no activemos el protocolo. Bien. Las palabras que aparecen acá. Root ID. Esos son identificadores. Acuérdense que hay algo raíz. Por allá el root es la raíz. Y por acá hay otro que se llama bridge. Por aquí, prioridades. Recuerden que esos son los cálculos que en algún momento nos muestran. ¿Sí? Hay prioridades en los puertos. ¿Sí? Y algunas características pues adicionales del puerto. Por ejemplo, la MAC. Ahí está el address o la dirección MAC. ¿Sí? Miren que son dos direcciones MAC diferentes. ¿Sí? Y recuerden que eso también es una forma de decisión. En este caso también influye en el costo. El costo es el cálculo para tomar la decisión a ver cuál es el puerto que vamos a utilizar para reenvío, para enviar la información. Entonces aquí miren que el costo en algún momento me está diciendo que es 4. Bien. Lo otro digamos que es ya más como cómo funciona el protocolo, ¿sí? Basado en el puerto. Son puertos Giga Ethernet en el cual él te da un valor pues específico y este hello time de 2 segundos es como la información que envía el protocolo entre los switches. Entonces está enviando cada cierto tiempo una actualización. ¿Sí? Ya saben que si en algún momento mi enlace se pierde, entonces debe actualizarse todos los cálculos y empezar a funcionar el otro enlace. ¿Sí? Por eso es que hay un envío de información entre ellos dos. Y esa información pues se está enviando constantemente. Y eso es lo que hacen los switches. No lo vemos, pero ellos hacen ese tipo de trabajo. Ellos tienen sus propios protocolos de comunicación entre ellos. Bien, y eso pues es ese paquetico que se llama Hello Time 2 segundos, bueno, etc. Y en la parte de abajo, bueno, yo tengo aquí una... aquí está. Vamos a correrlo un poquito más. A ver si lo vemos aquí al tiempo. Listo. Y en la parte de abajo, pues entonces vemos las dos interfaces, la Giga 02 y la Giga 01. La Giga 01 es la que está en la parte de arriba y la Giga 02 es la que está en la parte de abajo. Bien. En la Giga 1, que es la que está activa, ¿sí? Dice que el rol, ¿sí? Que es una de las funciones que cumple esa interfaz, y estamos hablando del switch que está del lado izquierdo. El puerto se llama root, ¿listo? O el root se llama root. Bien. El root, si ustedes se acuerdan, es la raíz. Y si ustedes se acuerdan, hay un puerto raíz. ¿Sí? El puerto raíz es el que está conectado al switch principal. ¿Listo? Entonces, ahí ya sabemos que hay un puerto raíz. Entonces, miren que ya sabemos que la Giga 01 es el puerto raíz. Y el otro puerto es el puerto alternativo. ¿Sí? Entonces, el puerto alternativo es el camino que podríamos tomar en caso de que falle la Giga 01. Entonces, el que está abajo, que es la Giga 02, es el puerto alternativo. ¿Sí? Ya nos está diciendo cuáles son los roles que está cumpliendo. Por supuesto, aquí también está el envío
El forward, esa FWD es el forward o el reenvío, y el BLK es el block o como un bloqueo, ¿sí? Recuerden que en el puerto alternativo pues básicamente está bloqueado hasta que pase algo pues extraño con el otro puerto y de pronto se deshabilite el otro puerto, entonces el alternativo se convierte en el puerto root. Bien. Y ahí ya identificamos pues cuáles son los dos puertos y cuál está en funcionamiento en ese caso. Recuerden que los símbolos verdes y naranjas no se ven en un switch real. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer para identificar cuál es el enlace que está funcionando de esos dos? Pues mirar el spanning tree y ya sabemos cuál es el enlace principal. ¿Listo? ¿Por qué? Porque puede ser que en algún momento usted esté haciendo pruebas y le digan, hay que desconectar el enlace principal y usted diga, bueno, ¿cuál de los dos cables y los dos cables son iguales? Ah, que es que el profesor siempre nos dijo que en la giga 01. No, porque de pronto la decisión se tomó diferente. Entonces no se le olvide que hay que mirar cuál es el que tiene el puerto root, que ese sería el principal. ¿Sí? Estamos hablando del switch del lado izquierdo. Ahora miremos el switch del lado derecho. Voy a entrar aquí, le voy a decir enable show spanning tree. ¿Listo? Se me fue un 4 ahí de más. Show spanning tree. ¿Listos? Entonces, misma información, show spanning tree. ¿Sí? Está habilitado el protocolo, el root ID. Es más, regáleme un segundo, aquí miramos las dos ventanitas a los lados. Voy a abrir la otra ventana, aquí está. ¿Listos? Ahí están las dos ventanas a los lados. La prioridad, ¿sí? La dirección MAC. Y miren que del lado derecho, bueno, voy a intercambiar los switches porque si no, después nos embolatamos. Ahora sí está en el orden de los mismos switches y de los dibujitos. Bien, del lado, ahora sí izquierdo, hay un costo, ¿sí? Hay un costo. Y del lado derecho, debajo de la dirección, miren lo que me dice. Me dice que este bridge o este switch es el root, ¿sí? El principal. Entonces miren que entre los dos switches también está identificando cuál es el principal. ¿Sí? Me está diciendo, mire, el switch es el switch es el principal o el root bridge, se llama eso. ¿Sí? Ya sabemos cuál es el switch principal. ¿Sí? De una vez ahí el protocolo ya nos está diciendo cuál es el switch principal. Por si no sabíamos cuál era el switch principal, miren que ya sabemos cuál es. ¿Listo? Si usted se acuerda, los enlaces en el switch principal no son los puertos root o no se identifican como puertos root. Se colocan como puertos designados. Y miren abajo lo que tiene como rol. DESG. ¿Sí? Entonces, una de las características de ese puerto, de ese switch principal, que es el puerto raíz, el switch raíz, es que sus puertos están designados. ¿Sí? Usted no va a encontrar los puertos root, usted va a encontrar los puertos designados. Recuerden que los puertos root están del otro extremo. ¿Sí? Y en este caso el switch del otro extremo, pues sí, tiene el puerto root. ¿Sí? Entonces, esa también es otra identificación. Y ya podemos saber cuál es el switch principal. Ya podemos saber cuál es el enlace que está desactivado. Y estamos hablando de desactivado para el envío de información de tráfico, ¿sí? No para que los dos switches se hablen entre ellos. Realmente ellos están hablando por las dos interfaces, ¿sí? Digamos que están ahí como enviándose sus protocolos STP entre las dos interfaces, pero pues una de las dos interfaces no está enviando el resto del tráfico, ¿sí? Lo que envían los usuarios, por ejemplo. Entonces, sí, pero no significa que no esté hablando con el spanning tree entre esos dos enlaces. ¿Listo? Realmente sí se están hablando por los dos enlaces, solo que solo están utilizando pues unos mensajitos sencillitos que ya saben que se llama el hello time, ¿sí? Que es el protocolo que se reenvía constantemente para actualizar. Bien, y así uno identifica entonces el protocolo STP. ¿Listos? Esa es como la forma de funcionamiento. Claro, lo que me salté fue el costo y el cálculo porque eso es ya más complicado.
pero básicamente esa es la forma de funcionamiento del protocolo STP, para que lo tengan en cuenta. Bueno, sí, eso no es tan fácil. Uno dice, eso los switches funcionan solos, pero miren que eso no es tan fácil el funcionamiento. Tienen que ser ellos a prueba de muchos factores que los pueden hacer fallar. Bueno, vamos a colocar aquí unos switch. Otro switch, vamos a colocar aquí otro switch. 3 switches. Y los vamos a conectar. Listo. Pongamos aquí la interfaz Giga 1. A la interfaz Giga 1. La interfaz Giga 2, por ejemplo, a la Giga 2. Y esta interfaz Giga 1 que queda libre a la que queda libre acá, que es la Giga 2. Listo. Entonces ahí ya estamos conectando los 3. Vamos a avanzarlo un poquito y listo. Bien, ya saben entonces que por la marca, pues ya puedo determinar cuál es el enlace que está desactivado, ¿sí? Que es en la parte inferior izquierda. ¿Listo? Entonces ya tenemos aquí ya la identificación de cuál es el puerto alternativo. ¿Sí? ¿Cuál es el puerto root? El puerto root es este. ¿Listo? Si yo tengo el puerto alternativo, el otro extremo es el puerto designado. Entonces, este es un puerto designado. Si tengo un puerto root, el otro extremo es el puerto designado. Listo. Estos son designados. ¿Listo? Si este puerto es el root, el otro extremo que es el designado, recuerden que este es el switch, el bridge root o el switch raíz principal o la raíz principal, el root bridge. Y eso significa que el enlace que está también conectado por el otro lado, pues es designado. Recuerden que los dos puerticos designados son los del root bridge. ¿Listo? Y eso quiere decir que en el otro extremo del otro switch, pues este es el puerto root. ¿Listo? Y ya están identificados con la gráfica, ¿no? Lo mismo podemos hacer con los comandos para tener en cuenta, pero nosotros tenemos que pues darnos cuenta cómo es que se identifican los puertos. Vuelve y juega, ¿no? Del root bridge, los dos puertos son designados. ¿Sí? Los otros extremos son los puertos root. ¿Listo? Y por supuesto, uno de los puertos de ese root pues tiene que ser designado y alternativo. Cualquiera de esos dos, de pronto no sabemos inicialmente cuál es el designado y cuál es el alternativo, pero podemos ya determinar que uno de los dos puertos pues tiene que tomar ese estado. ¿Sí? Y así ya identificamos pues cómo es que él hace los cálculos, bueno, no hace los cálculos, cómo él identifica después de los cálculos el rol que tiene que cumplir cada puerto dentro de esta configuración. Dentro del protocolo STP. ¿Listos? Bueno, miremos entonces el switch principal. Por aquí está el switch principal. Vamos a entrar a Enable. Voy a decirle Show Spanning Tree. Listo. Como es el principal, miren que está marcado como el bridge. Este bridge es el root o el root bridge. Es lo mismo. Y por supuesto sus dos roles de puertos son designados. El estatus, pues el estatus es el envío. Ese que dice FWD es el estatus de reenvío o de forward de envío, básicamente. Entonces ya sabemos que los dos puertos designados es el root bridge. Entonces ya lo identificamos. Entonces ya sabemos que el lado de acá, el lado derecho, es el switch principal, el root bridge. Vamos a ir al otro extremo. Voy a colocarle aquí Enable. Le voy a colocar, uy, se me fue una. Esto se demora. Nos toca el de abajo. Enable y ahora sí le voy a decir Show Spanning Tree. ¿No? Bien. Entonces ya sabemos que el del lado derecho es el principal, o sea que aquí tiene que haber un puerto root. Entonces miren el puerto root.
sabemos que la interfaz Giga 02 es el puerto root. ¿Sí? Por ningún lado nos dice que es el principal porque ya identificamos el switch principal, que es el root bridge. Bien, y ya sabemos aquí cuál es el puerto alternativo que en este momento el estatus está bloqueado. ¿Sí? Entonces, él no está reenviando en este caso. Entonces, ya sabemos que este switch es el que tiene el puerto bloqueado. ¿Cuál es el puerto que está bloqueado en este momento? El Giga 01. Y el Giga 01, pues ya sabemos que es el que va hacia el switch que está al lado izquierdo. Vamos al switch el del lado izquierdo ahora sí. Vamos a decirle show spanning tree. Listo. Vemos un puerto root, que es el que apunta hacia el root bridge. Y vemos un puerto designado, que es el que apunta hacia abajo, hacia el puerto alternativo. Entonces, esos son las identificaciones. Miren que, pues sí, en el switch, chévere, bonito. Colores chéveres, pero si no existen los colores, que eso es lo normal que exista en la vida real, no existen los colorcitos que nos identifiquen los enlaces, así nomás, a veces nosotros solo vemos el cable y ya, y ni siquiera nos fijamos en las identificaciones de los puertos, ni en los LED que tienen los puertos. Entonces vemos cables iguales. Pues, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? Bueno, o no, ni siquiera estamos al lado del switch, no podemos ver los LED, estamos remotamente entre los switches, entonces entramos, miramos el spanning tree y ya los podemos identificar. Y esa es una forma también de mirar ese tipo de protocolos para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál sería la idea en este caso? También hacer spanning tree, por supuesto. Ya sabemos que no tenemos ni siquiera que activarlo. El spanning tree simplemente hay que identificarlo. Y se puede hacer algo tan sencillo como conectar dos switches con dos cables. ¿Sí? No es nada extraño. ¿Sí? No es que vaya a tener problemas porque el spanning tree pues va a evitar los problemas. ¿Sí? Y eso es algo que se puede hacer. Usted dice, ay, pero ¿por qué tenemos un solo enlace de 1 giga y por qué no utilizamos el otro enlace del otro giga? Sí, sí se puede. Miren que se puede utilizar. ¿Sí? Y eso va a evitar que usted dependa de un solo cable. O sea que usted podría tener efectivamente un switch conectado por dos cables a otro switch sin problema. Esa es una de las cosas que podríamos tener en los escenarios que tenemos. Y esto hace que haya disponibilidad en el enlace. ¿Sí? Si llega a fallar uno, pues el otro entra a funcionar. ¿Sí? Eso se llama disponibilidad. No depende usted de un solo cable, porque si ese cable se daña, pues hasta ahí llegamos. ¿Sí? Y como ya tiene el otro, pues entonces ya puede pasar ese tipo de cosas. ¿Listos? Entonces, ese es un escenario que nos va a mostrar que tenemos disponibilidad en los puertos. Bueno, vamos a adelantarnos por aquí. Es que esto aquí a veces es mucha teoría. Variaciones para el spanning tree hay bastantes. ¿Sí? Mi protocolo spanning tree es el STP, pero hay variaciones en el protocolo. ¿Sí? Protocolos bueno, que uno por lo general se encuentra más comúnmente, que son los mismos spanning tree pero con variaciones, es este que se llama el PBST más, ¿sí? Es una variación del spanning tree, pero que también vamos a encontrar porque recuerden que nosotros también podemos colocar VLAN, ¿sí? Y hay configuraciones de VLAN que vamos a tener, no sé, 5 VLAN y cada una de las VLAN actúan como si fuera un enlace separado. Entonces ellos también tienen que decidir el spanning tree entre ellos mismos. ¿Sí? Se puede tener 5 VLAN diferentes, eso va a funcionar como si tuviera usted 5 canales de comunicación y esos 5 canales de comunicación pues tienen que decidir lo mismo, ¿sí? Que es quién se pone, quién es el principal y quién es el que va a enviar, porque si no pues también tenemos el mismo problema de tormentas de difusión. ¿Sí? Entonces esta es una variación también que es bastante importante. Y otra que por lo general encontramos mucho es esta que se llama el RSTP, ¿sí? Que es básicamente la versión más rápida, ¿sí? O más veloz del STP. Es un protocolo pues mucho más rápido. El STP, si ustedes se dieron cuenta, tenía como una especie de tiempo en los mensajes, entonces a veces se demora un poquito
en recibir cambios, ¿sí? Digamos que se desconectó un enlace y falló. Entonces se demora un poquito mientras que se activa el otro enlace. Entonces, ese tiempo de demora, pues a veces sí se siente. Mientras que con el protocolo RSTP, pues el tiempo es mucho más rápido. ¿Sí? Entonces, por eso es que hay otras variaciones, pues que hacen otras cosas adicionales. Sí, digamos que esos son los que uno casi siempre encuentra, esos 3 protocolos. No significa que no haya más, pero hay unas variaciones de esos protocolos, pues también que sirven con diferentes funciones y son mejores, para que lo tengan en cuenta. Bueno, de estos, los estados de estos protocolos, miren que aquí hay una comparación entre los 2 protocolos y los estados que nosotros tenemos, ¿sí? Un puerto, si ustedes se acuerdan, puede estar desactivado, ¿no? Puede estar bloqueado, puede estar como escucha. Yo les decía que los puertos en algún momento ellos se seguían hablando, así no enviaran información, ¿sí? Ese puerto permanece en escucha siempre, ¿sí? Por defecto él siempre permanece en escucha. Solo que cuando está escucha, pues hay una diferencia, que cuando un puerto está en escucha, pues también puede enviar información, ¿sí? Mientras que un puerto bloqueado puede estar en escucha, pero no va a enviar información. ¿Listo? Bueno, y el puerto que no esté funcionando, pues es deshabilitado. Entonces, esos 3 estados son como diferentes, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Puede estar reenviando, ¿sí? Y decidir ya que es el puerto de reenvío, ese que se llamaba el forward o el FWD, ¿sí? Y hay un momento en que él tiene que decidir si es el FWD, que es el puerto de reenvío, o es el puerto que está bloqueado, el BLK. Para decidir alguno de esos dos, en algún momento pasa algún tiempo, ¿sí? Donde se hacen los cálculos y en ese momento el puerto se conoce como el puerto de aprendizaje, ¿sí? Digamos que es como el estado intermedio entre el bloqueo y el forward. ¿Cómo se sabe que está bloqueado? ¿Cómo se sabe que está forward? Bueno, en algún momento tiene que aprender, ¿sí? Y hacer unos cálculos y decidir, bueno, usted tiene que ser el puerto que está bloqueado o usted tiene que ser el puerto que está reenviando. ¿Listo? Entonces, esos estados, pues son estados que se pueden ver. Muy difícil ver solo el de escucha, muy difícil ver el aprendizaje, ¿sí? Porque son estados casi temporales o que están inmersos en otros. Lo que uno casi siempre ve es el estado bloqueado y el estado de reenvío. Esos son los dos que uno casi siempre ve. Bien, claro, y deshabilitado cuando usted no está conectando nada, ¿sí? Que STP pues no está funcionando. La comparación con el RSTP, que es el Spanning Tree rápido, pues básicamente él solo tiene 3 estados. Un estado de descarte, como es como que el bloqueado en general. Un momento en que está aprendiendo a ver si se queda descartado y el otro que si se queda en el reenvío, ¿sí? Eso es como un paso más rápido, ¿sí? En vez de tener tantas posibilidades que son 5 al otro lado, pues él solo tiene 3 y por eso actúa más rápido, ¿sí? Él toma las decisiones un poquito más rápido entre sus cambios de estado. Pues él solo cambia descarte, aprendizaje y reenvío. Cambio aquí, pues toca tomar una decisión de escucha, toca mirar a ver si está deshabilitado. Bueno, estos son como estados que en algún momento toma el switch para que lo tengan en cuenta. Bueno, los puertos que habíamos hablado. El STP tiene un root port, ya sabemos dónde está el root port, que al otro extremo está el puerto designado y por supuesto hay un puerto bloqueado. ¿Listo? Que no es el designado, pero es el puerto bloqueado. Esos son los puertos que estábamos viendo ahorita. Y el RSTP tiene una variación, ¿sí? Que en vez de tener un puerto bloqueado, ¿sí? Él toma 2 estados, un puerto backup y un puerto alternativo, ¿sí? Él sí los llama, digamos que le pone un nombrecito diferente. Entonces ya no él no utiliza el designado y el bloqueado, sino él utiliza el backup port y el puerto alternativo, ¿sí? El bloqueado sería como el puerto backup, ¿sí? Y el puerto alternativo, ¿sí? Esa sería la conexión en que dividiría ese puerto bloqueado dentro de switch. O sea, este puerto que está aquí, entre esos switches, ahí estaría el puerto backup, ¿sí? Y el puerto alternativo,
Supongamos que el puerto de abajo es el puerto alternativo y el puerto de arriba pues es el puerto backup. ¿Sí? Esa sería como la decisión que toma con el protocolo RSTP. Listo. Bueno, aquí también este escenario. Aquí lo está comparando con la puerta, con el puerto backup. ¿Listo? Si ven aquí hay un backup port, ¿sí? Que es el que está desactivado. ¿Sí? Ese es el puerto que aparece en la parte inferior. ¿Sí? Y lo está comparando. En los 3 de arriba está funcionando el STP y en el switch 3 del lado derecho está funcionando el RSTP. ¿Sí? Ahí lo llamó como puerto backup. Y el que está bajito pues es un hub. En este caso, pues el que está tomando la decisión de los puertos es el switch 3. El hub no sirve para hacer ese tipo de determinaciones. ¿Sí? Que tomó la decisión es el switch 3. Bueno, esas son variaciones entonces entre los dos protocolos, algunas de las, digamos que modificaciones que puede haber para que lo tengan en cuenta. ¿Dónde lo vemos? Ahora sí, escenarios mucho más grandes. ¿Sí? Escenarios que saben ustedes que tenemos un diseño, que el diseño pues tiene varias capas. Si ustedes se dieron cuenta en la guía, pues hay un escenario montado muy parecido acá o un gráfico montado muy similar, donde pues uno puede determinar cuáles son las capas, ¿sí? De cada uno de los diseños, unas más extendidas que otras. ¿Listo? El del lado derecho tiene la capa de núcleo. Aquí tiene, digamos que la capa de distribución y aquí tiene la capa de acceso. Bien. En este caso, el núcleo podría ser un núcleo o una variación del núcleo que empiece a tener funciones adicionales. Si ustedes se fijan, esa capa de la mitad tiene unos cuadritos, ¿sí? Y una representación de un switch que es un switch de capa 3. ¿Sí? Ese switch de capa 3 pues es, digámoslo, un poquito mejor que el de los de capa 2 que está en la parte inferior. Entonces, si se fijan, los de la capa inferior hacia el centro, hacia los switches de capa 3, pues tienen enlaces hacia varias salidas o con varias salidas. Por aquí, por ejemplo, desde el switch del centro, tiene un enlace hacia la derecha y un enlace hacia la izquierda. ¿Sí? Al fin y al cabo, pues va a haber una salida a internet por cualquiera de los dos lados. ¿Sí? En ese momento, el protocolo Spanning Tree pues tiene que decidir cuál de los dos switches va a tomar. Y esa es una de las funciones pues que él debe tomar. Lo mismo le pasa a los otros switches. Los otros dos switches tienen dos salidas también. Y ahí es cuando ellos pues activan ese protocolo que se llama el Spanning Tree. Entonces, esa parte de acceso que está abajo ya pues toman ese tipo de decisiones. ¿Listo? Ya más arriba, pues sí, también hay enlaces redundantes y los switches también pueden funcionar como capa 2, los de capa 3. Pero bueno, ese sería el escenario que está acá. ¿Sí? Si hacemos la comparación, estos switches que serían los que están actuando como capa 3, ¿sí? También podrían estar conectados a los mismos switches de capa 3, pero que estén actuando como si fueran más de capa 2. ¿No? Y cuando actúan como capa 2, pues ellos también pueden hacer las decisiones del Spanning Tree. O sea que él puede decidir entre este enlace y el enlace que va para arriba. Y él puede decir cuál de los dos utilizar. ¿Sí? Fuera de los que están abajo, que ya sabemos que pueden tomar esas decisiones de Spanning Tree, estos switches que están en la mitad, en la capa de distribución, también pueden tener Spanning Tree. Así sean switches de capa 3. ¿Sí? Pero esos switches, como funcionan en las dos capas, pues pueden hacer los dos trabajos. ¿Sí? Entonces puede ser que usted tenga un switch de capa 3 que lo ponga a funcionar como capa 2, y no hay problema. ¿Y va a funcionar el Spanning Tree? Sí. ¿Listos? Bueno, así usted tenga switches de capa 3 adicionales, pues va a haber un momento en que el Spanning Tree va a funcionar sin problema. Entonces, esos son dos escenarios pues bastante grandecitos
que por supuesto pues también podemos probar en algún momento, ¿sí? Nuestros switches de distribución que van a recibir los switches de acceso, pues también pueden tener enlaces redundantes, ¿sí? Podemos sacar 2 enlaces de cada switch de acceso y mandarlos a un switch de distribución perfectamente, ¿sí? No es nada raro y eso es un escenario un poco más grande. Pero usted ya sabe pues que internamente uno de los 2 enlaces va a funcionar y el otro no. Y eso se debe al protocolo Spanning Tree, ¿sí? Que es el que evita que nosotros tengamos una tormenta de distribución de paquetes de información o de tramas, pues que nos congestione todo, ¿sí? Entonces, esos son escenarios que se pueden montar perfectamente, ¿sí? En nuestro laboratorio, en nuestro proyecto, pues podemos montar la capa de distribución perfectamente y sacar de los switches de enlace, pues 2 enlaces hacia los switches de distribución, ¿sí? No hay ningún problema. Ahí sí, entonces, toca tener en cuenta los switches de distribución. Y aquí vamos a buscar los switches de distribución. Están por aquí en los switches y hay 2. ¿Listo? Voy a poner aquí uno y este todavía no. Y este por acá. ¿Listo? Bueno, un switch multilayer es el switch de capa 2, capa 3. Estos son los switches multilayer. Mírenlos ahí los dos. Uno tiene una referencia que dice 3560 24 puertos y el otro dice 3650 24 puertos, ¿sí? 2 switches diferentes. Vamos a verlo por aquí. 2 switches visualmente diferentes, 2 referencias diferentes. Uy, que se me hizo el otro. Aquí está, ¿sí? Visualmente 2 referencias diferentes. ¿Listo? Por supuesto, vamos a tener que en algún momento decidir cuál de los dos, ¿sí? Y una de las cosas que podríamos mirar en cada switch, por ejemplo, vamos a entrar aquí donde dice, donde está el CLI. Aquí me dice que si usted quiere entrar a configurar, bueno, a una configuración de diálogo, no, porque yo ya sé configurarlo, entonces no necesito eso. Necesito que me ayuden. Listo. Pongámosle aquí Enable, pongamos aquí algo que ustedes ya conocen que se llama el Show Running. Y aquí vemos puertos. Ejemplo, aquí estoy viendo que tenemos 24 puertos fase Ethernet y 2 puertos Giga. ¿Listo? Pues ahí ya estamos viendo. Información. ¿Sí? Mire, el BTY solo tiene del 0 al 4. Ya no tiene más. Fíjense que el 2960 tiene 16 conexiones BTY. Aquí solo tiene 5. Bueno, pero esto es lo que estábamos mirando. Puertos. Usted sabe que el switch 2960 tiene interfaces Giga, ¿cierto? Entonces, Giga a fase Ethernet. Entonces usted dice, una interfaz más veloz se va para una interfaz más lenta. Entonces, ahí hay un pequeño problema. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar el del otro lado. Este switch necesita que lo alimentemos de energía. Entonces, aquí abajito hay una fuente de poder. La voy a subir. La voy a soltar ahí. Es más, le voy a poner otra fuente de poder. Yo soy generoso, entonces le voy a poner aquí 2 fuentes de poder. Si se daña una, pues ahí está la otra. Listo. Ahora sí, ya que le pusimos las 2 fuentes de poder a este switch, ahora sí voy a entrar al CLI. Porque antes no me dejaba. Si, yo no puedo entrar al CLI en este switch si no existe alimentación. ¿Listo? Bueno, ahora sí voy a entrar. Ahora sí miren que sí me deja entrar. Le voy a decir que no quiero el ayudante. Enable. Le voy a decir Show Running. Para compararlo. Listo. Líneas BTY, las mismas 5. Pero si usted se fija, todas las interfaces de acá son Giga. Todas las interfaces son Giga. Inclusive hay otras interfaces numeradas aquí más poquitas que son 3 interfaces Giga, 4 realmente, que están aquí, pero aquí hay 24 interfaces Giga. ¿Sí? Entonces, si yo voy y miro el switch, pues los 24 puertos que tienen acá, vamos a darle aquí un zoom in. Los 24 puerticos que usted tiene ahí son puertos Giga. Entonces, ahí sí ya usted diría, bueno,
interfaz giga de mi switch 2960 con la interfaz giga de mi switch 3650. Entonces ya no tenemos problema de cuello de botella, ¿sí? No tenemos dos interfaces diferentes. Las 4 interfaces que ustedes ven aquí abajito son 4 interfaces que son giga, pero en este caso ese grafiquito no tiene nada, ¿sí? Entonces, ahí que puede hacer uno. Por ejemplo, utilizar las interfaces que dicen, vamos a colocar aquí mi lápiz, los que dicen, por ejemplo, SMD, ¿sí? Esta interfaz. Esa interfaz SMD, miren que aquí me dice que es una 1000 base LX, LH, SFP, ¿sí? Si ustedes se acuerdan de esos nombramientos de interfaces, que por supuesto eso es de la parte física y eso lo vieron el trimestre pasado, 1000 base ya sabemos que es un puerto de 1 giga, ¿sí? Y el LX, LH, SFP ya nos está indicando que eso es fibra óptica. Entonces, el puerto que tenemos acá es fibra óptica. ¿Y qué puedo hacer en este caso? Puedo colocar los puertos de fibra óptica en esos espacios que aparecen ahí. Es más, puedo colocar 4 puertos de fibra óptica. Listo, ahí están. Entonces, miren que aquí este switch, pues sí se deja adicionar algunas cosas que también pues puedo mirar. Bien. Pero pues en este switch no se les vaya a olvidar que toca colocar los dos, la fuente, perdón, una nomás, con una es suficiente. Si usted dice, ay no, yo solo quiero una, entonces retira esta y ya, ahí la quito. ¿Sí? Si usted dice, no, yo no quiero tantos puertos de fibra, entonces selecciona el puerto y lo arrastra acá hacia afuera y listo. Ya dejó solo 2 puertos. ¿Bien? Y así lo puede pues adicionar. Entonces tengan en cuenta que aquí ya podríamos hacer una configuración más alta porque mire que tenemos 4 puertos de fibra. ¿Sí? Por supuesto los podríamos conectar o a otro switch 3650, ¿sí? O lo podríamos colocar hacia un router que tuviera fibra, por ejemplo. Entonces ahí ya vamos empezando a mirar cómo podría ser la conexión hacia arriba. ¿Listo? Si no, creo que esto tiene puertos Ethernet. Aquí están los 2 puertos Ethernet. ¿Listo? Están los 2 módulos, este que dice el GLCT y el GLCTE. Son 2 puertos también en 1000 base T, ¿sí? Con alguna variación de categoría. Pero pues estos 2 puertos son también para cables de cobre. ¿Listo? Uno, por supuesto, pues con características diferentes al otro, sobre todo en temperatura y el uso. Pero pues bueno, de pronto yo digo no voy a utilizar fibra porque no tengo un router de fibra, entonces vamos a utilizar cables de cobre. Conecta usted los puerticos de cobre y ya tiene ahí sus 4 puertos de cobre. ¿Listo? Esto en el caso del switch de distribución, ¿bien? Para que lo tengan en cuenta. Recomendaciones, utilizar los switches de distribución. ¿Bien? Yo les recomendaría que utilizaran este 3650 porque tiene enlaces de giga y yo le podría conectar un 2960. ¿Sí? Le podría conectar, por ejemplo, este enlace de la giga 01 a, por ejemplo, la giga 01. ¿Sí? Y le podría hacer redundancia o le podría hacer otro canal de comunicación a la giga 2. ¿Sí? Y ustedes ya saben que esas conexiones, pues en algún momento se les habilita el spanning tree. ¿Sí? Miren que ahí ya él habilitó el spanning tree de las 2 conexiones que acabo de hacer al switch de distribución. ¿Bien? Y me quedan todavía 22 puertos libres. ¿Sí? Solo he utilizado 2 y me quedan 22 puertos libres. ¿Bien? Entonces miren que se podría hacer esa conexión. O bueno, uno de estos enlaces no va para este switch, el otro iría para el otro. Bueno, usted podría tener más switches de distribución. ¿Sí? No solo uno, sino 2, por ejemplo. Y ya tenemos un escenario más parecido al que está aquí en la gráfica. Entonces, mire lo que uno puede llegar a hacer con esas otras capas de distribución. ¿Sí? No solo es el switch 2960 nuestro limitante, sino que ahí ya tenemos switches mejorcitos y ya los podemos colocar en la capa de distribución. ¿Sí? Entonces hay que pensar que eso también
puede ser una mejora que podemos hacer. Y colocarle los enlaces dobles para tener pues mi sistema de redundancia. Y por supuesto ya sabemos que se va a activar el spanning tree en algún momento. ¿Bueno? Y ese es el escenario pues que ya vamos un poquito aumentando. Todo pues en pro de llegar hasta los routers, que es lo que nos toca configurar más adelante. Pero pues ahí ya vamos paso a paso empezando a mirar qué va hacia arriba, ¿listo? Hacia la capa de distribución, ¿no? Que en este caso pues también tiene que ir dentro de nuestro proyecto. Bueno, listos. Hasta ahí no sé si hay alguna pregunta, alguna duda, inquietud. No hay ningún problema. Ah, que si los switches de distribución tienen IP, también tienen IP. No me preocupen, eso también se puede administrar. O sea que esa es otra IP. ¿Listos? Bueno, ahí es donde toca empezar a tener en cuenta ese escenario también. ¿Listos? ¿Alguna otra duda, inquietud al respecto? Profe, Cuéntame. hay una pregunta rápida. ¿Esos switches también los podemos manejar para mejorar el esquema que tenemos ya del proyecto? Sí, la idea es que se mejore el proyecto, claro, y empecemos a utilizar todo eso que vamos conociendo. Entonces, como primera medida, hay que pensar en el diseño, ¿sí? Y esta es una de las cosas que yo les mencioné en cuanto a diseño. Pensarlo por capas, ¿sí? Porque de pronto solo nos limitamos a pensar en la capa de acceso y en los equipos que vamos a conectar, pero no pensamos hacia arriba, no pensamos hacia las siguientes capas y así los siguientes equipos que podemos utilizar. Entonces hay que ya empezar a pensar en la capa de distribución, ¿sí? Así solo sea la capa de distribución y después nos pasemos a la de núcleo que serían los routers, ¿sí? Pero sí hay que empezar a pensar que mire que aquí tenemos ya otros switches y que podemos agregar, claro que sí. Eso sí es importante tener en cuenta esos switches porque eso nos ayuda a mirar la disponibilidad que también pues nos sirve para mirar esa redundancia de enlaces, ¿sí? Redundancia es cuando hay más de un enlace en esos caminitos, por ejemplo acá, en ese caso hay un enlace redundante, ¿sí? Por supuesto el spanning tree es donde viene a actuar en ese enlace redundante. Uno de los dos enlaces es el que funciona y el otro se queda ahí como en espera. Y sí, eso se implementa en los escenarios que nosotros tenemos, claro que sí. Por supuesto, hay que implementarlo. ¿Listo? Hay que implementar la capa de distribución. Porque si no, pues pegamos todos los switches 2960 al router y no, eso no, grave. Le ponemos toda la carga al router y no aguanta. ¿Listos? Todavía nos falta otras cositas, pero no se preocupen que eso ya lo vamos viendo más adelante. Eso que ustedes de pronto hicieron que se llama interVLAN. Sí es algo que también va más adelante, pero pues primero nos tenemos que fijar en la capa de distribución, ¿sí? Para tener en cuenta que inclusive la capa de distribución también podría ser interVLAN. No hemos hablado de ese interVLAN porque digamos que ese vamos a hablar antes de entrar a los routers, ¿sí? Ese es el último paso de saltarnos de los switches a los routers. Hablar de las interVLAN y cómo conectamos todas esas VLAN entre sí, ¿sí? Se puede hacer también con switches de capa 3 o se puede hacer con router. Tal vez ustedes utilizaron el método del router, pero los switches de capa 3 también pueden hacer lo mismo, ¿sí? Pueden hacer interVLAN para comunicar las diferentes VLAN entre los escenarios que necesitemos. Entonces ese ya es el siguiente pasito. ¿Bien? Hablar un poquito más de la VLAN y hablar un poquito más ya de las interVLAN para ya después pasar a los routers. ¿Listo? Bueno, entonces sí hay que ir implementando todo esto. Les recomiendo que vayan pensando hasta la capa de distribución. ¿Alguna otra pregunta, duda, aclaración? Bueno, recuerden que el escenario más grande o el trabajo más grande es hacer la capa de acceso, pero pues no nos podemos olvidar de las otras capas de distribución y de núcleo. También nos toca configurarlas y nos toca empezar a mirar pues cómo hacemos escenarios un poquito más grandes, escenarios un poquito más con más capacidades. También más adelante les voy a contar esta partecita de acá que está aquí, que ustedes ven como 4 cables
ahí conectados. Eso también es algo que se puede adicionar. Eso se llama Ether Channel. Y eso me permite pues volver esos 4 cables como si fueran un solo cable, ¿sí? Entonces, como si yo tuviera 4 cables conectados que digamos que se juntan todos para que sean un solo enlace, ¿sí? Ya no necesita spanning tree, pero sí necesita configurarlos para que funcionen como uno solo. Eso se llama Ether Channel y eso es un protocolo también adicional que se puede utilizar. Bueno, pero eso sí ya lo vemos más adelante, para que lo tengan en cuenta, es Ether Channel y el Spanning Tree, que esos serían los dos, digamos que los dos protocolos que podemos estar... falta el de las VLAN. Bueno, esos 3 que ya serían los siguientes que veamos. Sí, y por supuesto todo eso que veamos pues lo vamos a implementar en nuestro proyecto para que sea más chévere y descrestemos allá todo ese mundo de gente que no hacen sino intervilan y ya, no hacen nada más. Bueno, entonces por ahora voy a dejar hasta aquí, voy a detener aquí la grabación.